En este video nos encontramos en un restaurante muy popular llamado Hachi Bacha. Aquí sirven algunos de los platillos más típicos del país y hoy vamos a probar varios de ellos, incluyendo algo que seguramente muy pocos han probado: carne de camello. Esta carne es bastante común aquí en Arabia Saudita, pero en muchos otros países casi ni se consigue. Y lo más impresionante es que Hachi Bachi no es solo un restaurante cualquiera. Esta cadena recibió un récord Guinness por ser la cadena de restaurantes de carne de camello más grande del mundo, con nada menos que 147 sucursales, un récord logrado el 9 de mayo del 2024 en Riyadh. Además, no todo será salado, también vamos a probar un postre que sinceramente podría ser uno de los mejores que hemos probado en todas nuestras vidas. Así que acompáñanos porque este video viene cargado de sabores únicos, cultura y una experiencia que muy pocos han tenido. Somos Cuates por el Mundo y esto es Arabia Saudita contado a nuestra manera. Salam aleikum, bienvenidos raza en este nuevo episodio. Estamos aquí afuera de un restaurante llamado Hachi Bacha, donde sirven una experiencia culinaria exquisita. Y adivinen qué vamos a comer. vamos a probar carne de camello. Así que acompáñenos en esta experiencia culinaria. Adelante. Vámonos. Desde que cruzas a la puerta el lugar se siente espectacular. Mesas elegantes, los sufra al costado donde la gente come de forma tradicional y en la parte de arriba varios compartimientos privados que se ven increíbles. La decoración mezcla lo árabe clásico con un toque moderno. También tenían plantas de plástico, un mecanismo que simulaba una cascada de agua y en el menú varios postres árabes que llamaban muchísimo la atención. Bueno, aquí estábamos tratando de pedir algo de comer, pero la verdad estábamos batallando. Nadie hablaba inglés y nosotros pues menos árabe. Intentábamos explicar qué queríamos, pero solo veíamos sus caras de confundidos. Hasta que dijimos, ok, momento de confiar en nuestro mejor amigo del viaje. Google Translate nos está ayudando en eso. Le estamos pidiendo varios platillos que tengan camello. Tenían 3 diferentes platillos, el cual elegimos solo 2. ¿Por qué? Porque se veían muy similares. Y pedimos también un postre. Y ahorita mismo vamos a pasar a tomar asiento. Como podrán ver aquí hay diferentes tipos de mesas, elegantes diría yo, como que buchones. Es la palabra correcta, ¿no? Vamos a ver arriba, acompáñenos. Hace 20 minutos abrieron el lugar, está completamente solo, está con madre para grabar, está muy bien. Ya pedimos permiso, cabe aclarar. Sí, lo único que sí no nos dejan grabar es la cocina, pero se entiende. Por temas de salud y eso, ¿verdad? Se entiende perfectamente. Hay tapetes también allá, hay otras escaleras allá, como que es la sala VIP. Estamos en el segundo piso del restaurante, está solo, entonces está muy bien. Ahorita nos encontramos con sufras, que son los tapetes donde te sientas a comer. En efecto, como ya habíamos mencionado antes, estos son los sufra, espacios tradicionales donde las familias se sientan a comer al estilo árabe. Aquí en Hachi Bacha cuentan con varios de estos, más o menos unos 7 compartimientos, y puedes elegir el que quieras para disfrutar tu comida de una forma muy tradicional y privada. ¿Cómodos? Pues, Sí, la verdad que sí, para mí está cómodo. El borlote es que cómo te sientes también. entonces ahorita estamos esperando los 3 platillos, ahora tarda 25 minutos y estamos listos para comer camello. Señores, suscribirse es totalmente gratis y según YouTube, la mayoría que ve estos videos aún no lo ha hecho. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos nuevos que subimos cada semana. Seguimos esperando a que venga la comida. Llevamos aquí unos 10-15 minutos, elegimos este cuartito. Aunque no es la primera vez que nos sentamos así, la verdad, aún no nos acostumbramos. No se nos hace muy cómodo, pero es parte de la experiencia. Así que vamos a estar así mejor. Ya estamos medio viejitos. Les queremos contar que no es la primera vez que probamos carne de camello. Hace unos 4 años, durante un viaje a Dubái, tuvimos la oportunidad de hacerlo por primera vez. Y sí, si miran bien esa escena, estábamos un poquito más gorditos. La presentación era más tipo gourmet, era un restaurante más lujoso obviamente y te venía como un filete partido, término medio. El sabor en ese entonces nos recuerda como Cordero poquito, más o menos. ya veremos qué tal aquí, ¿no? Y estaba riquísimo, por cierto. Miren esto, el mesero llega y nos pone un plástico blanco para no manchar nada. Además nos colocan unas salsas con nuestras aguas y justo después los estupendos platillos. La presentación es simplemente impresionante. Qué rico. Las porciones, ¿eh? Thank you very much. Thank you. Thank you. Ok, wow, las presentaciones la verdad que me está Excelente. gustando, ¿eh? Bueno, pues señores, como podrán ver ya vino el mesero muy amablemente, nos trajo 2 charolas plateadas. Se ve buena la presentación de los dos. Las porciones están inmensas. Estoy nervioso, Diego. ¿Tú crees que acabemos con todo esto? Yo digo que sí, hasta nos va a quedar hambre. ¿Cómo cuántos te comerías? Yo, de estos platos, de 1 kilo cada uno, yo digo que unos 11. 11, ok. Ok amigos, ya tenemos frente a nosotros un plato de camello y servido en bandejas plateadas enormes. Esto ya se ve muy bien. Primero el arroz amarillo. Qué color, gracias a la cúrcuma y azafrán. Huele profundo y cálido. Y viene una cebollita morada que le da un contraste crujiente y súper fresco.
Sin más preámbulos, empecemos a degustar el platito con arroz amarillo. Se ve muy interesante, huele exquisito como ya les había dicho, así que vamos a darle. Primero vamos con el arroz. Que por cierto nos dieron cucharas. Normalmente no te sirven las cucharas, pero por el arroz yo digo que sí se amerita. Muy rico. Yo pensé que iba a saber mucho como que a cúrcuma, tipo canela, no sé cómo explicar ese sabor. Pero realmente no. El arroz, de hecho, sí me lo podría comer solito. Está perfectamente cocido, muy suave, esponjoso, que es lo que nos importa. El aroma, pues ya saben, ¿no? Azafranado y el sabor ni se diga. Está muy jugoso el arroz. No, la verdad que sí, muy rico. Y uno es fan de un arroz jugoso y con mucho sabor. También está acompañado el plato con lima, cebollita y pues el famoso, el anfitrión, que es el camello, que ya me muero por probarlo. Una mordida con cebollita y arroz, vamos a darle. Vamos a ponerle tantito. Rico. Cebolla morada, algo fuerte. Como que te destapa el paladar y el olfato. Ahora el arroz blanco, suave, delicado, con un aroma de mantequilla y especias ligeras, acompañada de chile y lima, para un toque fresco y picante. Tradicional, elegante y absolutamente delicioso. Esto es comida que hay que probar al menos una vez en la vida. El segundo plato, ahora sí, a probar, que es lo que más nos importa. Vamos a ver, vamos Primero a poner el arroz. El arroz. Se ve esponjosito. Siento que va a estar, bueno, ahorita les digo. Está muy esponjosito, está muy rico. Me iría por el de amarillo porque este tiene menos sabores, pero de igual manera pues, sabe muy rico, muy rico. Ahora sí, mezclado con la salsita de tomate, el puro arroz. Ahorita vamos con el camello. Qué chulada. Lo que me encanta de estos platos son muy coloridos. Está muy, parece arte, está muy bien. Y bueno, ahora sí llegó el momento de probar el camello. El plato viene con buenos trozos de carne grandes que a simple vista se ven jugosos, brillantes y con esa grasita deliciosa que a quien no le gusta. El aroma es intenso, se mezclan tonos de especies árabes, un poco de mantequilla y ese toque ahumado que te abre el apetito desde el primer segundo. Visualmente impone, huele increíble, así que vamos a probarlo. Momento de probar el anfitrión, el camellito. Agarramos buen pedazote, Qué rico. sin miedo, Jugoso, tierno con arroz. y con pellejito. ¿Quién no le gusta el pellejito? No. Sabe exquisito. Las especies así en la carne hace que sepan fabuloso. La neta, qué rico plato, qué rico camello. Aunque carece este plato de cúrcuma, es evidente por el color. El arroz como quiera hace muy buena función. El arroz blanco sabe muy bueno como quiera. Vamos con el chile también, vamos a probar a ver si aquí también pica o no. Ok, claro. Qué rico, ¿no? Sí pica, Siento que va a estar bravo, pero no. Es como que ahí. Sí con pica. cuidado nomás. También hay que darle un toquecito de lima al arroz. ¿Cómo te caería? Voy a agarrar otro pedacito porque sigo teniendo mucha hambre. Me encantó este arroz. Digo, también el blanco, pero está bueno. También te vienen acompañados, señores, con un tipo de salsas de Medio Oriente. Aquí está, señores. Vamos a decirles qué es. Vamos a dipear el camello ahí en esta salsa, sin miedo. Este es el tahini, una pasta hecha a base de semillas de ajonjolí molidas. Su consistencia es espesa, cremosa, parecido a la mantequilla de maní, pero con un sabor más tostado y ligeramente amargo. Es un ingrediente muy común en la cocina del Medio Oriente y se usa para acompañar carnes, ensaladas o incluso postres. Sabe como a crema de ajonjolí con ese toque tostado y un saborcito a nuez bien suave. Oh, wow. Este es el tzatziki, una salsa muy popular en la cocina griega y del Medio Oriente. Está hecha a base de pepino rallado, yogurt natural, ajo y un toque de menta o eneldo. Su sabor es fresco y cremoso, con ese equilibrio entre lo ácido del yogurt y lo refrescante del pepino. Perfecta para acompañar carnes con pan pita o cualquier plato con especias. Entonces vamos a probarlo. Sí, huele mucho a pepino. Eso sí hay que aclararlo. En cuanto al sabor, lo podría describir como a yogurt griego con pepino. Tal cual la descripción. No sé si nos encantaría esa combinación en el camello, en el arroz, porque siento que es como más para postres, por decirlo así. No me gustaría tanto, en mi opinión. La cremosidad es muy notoria, también. Igual lo que voy a hacer es agarrar tantito tzatziki y vamos a combinarlo con el arroz blanco, que como que queda más que con el arroz amarillo, ¿no? Vamos a ver. Muy rico también, o sea, muy fresco, muy fresco. Se vuelve más pasable, está mejor, lo mejoró mucho. Honestamente. Ahora sí, señores, vamos a tratar de comernos todo lo que se pueda. Yo sé que es mucho arroz, pero vamos a hacer todo lo posible para que sobre poco. Así que, provecho. Acompáñame.
Normalmente ustedes están acostumbrados a que nos vean comernos todo, pero oigan, pues es 1,5 kilos de arroz, digo, tampoco... Y medio hasta ahí, pues, tanto atragantamiento. No vamos a hacer la maldad porque todavía falta de comer en otros lugares para poderles compartir esos videos, ¿no? De experiencia. La mera verdad, son platos muy completos. Me hubiera encantado que hubiera un poquito más de camello en cada plato, pero igual de manera, le podría yo 9 de 10. Tiene mucho sabor. Yo igual 9 de 10, me gustó mucho esa combinación de sabores. Igual el cúrcuma lo mismo, me hace la chulada en todos los platos árabes. Para bajar el arroz, vamos con el postre. Miren esto, tenemos frente a nosotros la famosa kunafa, un postre tradicional y súper popular en Medio Oriente, crujiente por fuera, suave y cremoso por dentro, con queso, crema y bañadito en almíbar. Aunque esta vez no tiene pistachos, el aroma ya es irresistible y el sabor bueno. Mejor véanlo ustedes mismos. Y esta crema blanca en la kunafa, wow, súper suave, cremoso y delicioso. Tienen que probarlo. ¿Vamos a probar? Se ve muy crujiente y bien suavecito a la vez. Ufas. Y quemadito por arriba, vamos a ver. ¿Saben a qué se parece? A unos hash browns, las papas que ponen ahí a la parrilla. No, hombre, no manches. Oh, Güey, sabe muy bien. bueno, re bueno. Y lo que le sigue. Y lo que le sigue. Ok. Marcelo, para ti. Está pasado de lanza, güey. La textura es súper suave, es adictiva, ligeramente dulce, tampoco es como que uy, qué empalagoso. El queso cremoso que tiene adentro, que nosotros no teníamos idea que tenía, es una maravilla, honestamente. En cuanto al veredicto final, la verdad que está impresionante. Percibo al último la nuez, no sé si tú lo Qué rico. percibes. Poquito, pero igual este postre está 10 de 10. Si eres alguien dulcero, sin duda alguna, este postre árabe te volará la cabeza. Está muy bueno. Excelente, está impresionante. Muy bueno. Muy rico. Está muy rico, muy rico. La porción está muy bien. Son postres, acuérdense que no es para llenarnos con postres. Ojalá así fuera, que sabe muy rico. ¿Cuántos te comerías más o menos de estos? Unos Sin exagerar. 13. 13 platillos de estos, ¿eh? Ahora sí, señor, vamos con el último postre, llamado Galaxy. Aquí tenemos un postre muy popular llamado Galaxy, sí, Galaxia. A simple vista parece un pudín cremoso de vainilla y chocolate, con capas suaves que se ven irresistibles. Su textura es sedosa y ligera, se derrite en la boca, mientras que el chocolate aporta dulzura y la vainilla un toque aromático. Perfecto para cerrar la comida con un sabor dulce y decadente. Definitivamente un postre que no te puedes perder. Vamos a darle la primera cuchara. Probarle. Uf. Siento que va a estar mucho mejor el anterior, pero igual, quién sabe, a lo mejor me cae la boca. O sea, No, mal no está. Me hubiera gustado más frío sí, no. o la consistencia blanca que esté más dura. Igual sabe rico mucho chocolate. El chocolate es mucho chocolate. Y el último tiene. tiene como un brownie, tipo de brownie en su base. Por todo lo que comimos pagamos la increíble cantidad de 131 riyals, equivalente a $34. Nada mal. No, nada mal. Si te gusta este video, dale like y suscríbete a este canal, que pensamos visitar todos los países que sean posibles, probando de todo. Y ni de broma se pierdan los siguientes videos. Hasta la próxima. Chao. Y no te pierdas el siguiente video porque visitamos la cadena de comida rápida más famosa de toda Arabia Saudita. Estamos hablando de Al Baik, sí, el lugar que todo mundo ama aquí, no te lo puedes perder.